Enhorabuena para todas y todos. Hoy hablaremos del riñón, de ese órgano que usted sabe, es súper importante. Y vamos a abordar el tema del cáncer del urotelio. Y lo voy a abordar justamente porque tengo a un experto ideal para esto en nuestro estudio. Y bueno, hay que saberlo, cuando tenemos cáncer del urotelio, toco madera, al cuerpo les resulta difícil funcionar de la manera que debería hacerlo. Ya les decía, nos acompaña en entrevista especial de Guía tu Cuerpo el doctor Emmanuel Rosas Nava. Él tiene una especialidad en laparoscopía y cirugía robótica. Doctor Nava, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿por qué es tan importante el riñón? Pues primero, muchas gracias por la invitación. Y el riñón es un órgano sumamente importante porque literalmente va a ser como un filtro para nuestro cuerpo. Entonces, nosotros consumimos muchos alimentos y bebidas que finalmente tienen que llegar al riñón, que afortunadamente tenemos 2 riñones, y que van a ser un filtro y van a desechar todo lo que nuestro cuerpo no necesite. Entonces, si esos riñones empiezan a sufrir, empiezan a tener alguna alteración, evidentemente todo el cuerpo va a sufrir porque vamos a estar teniendo una mayor cantidad de metabolitos o de sustancias que nos hacen daño que normalmente el riñón desecharía. ¿Cómo sabemos que el riñón no está funcionando bien, que puede tener algún problema, incluso el cáncer del urotelio? En general, la funcionalidad del riñón lo podemos evaluar muy sencillo con la cantidad de orina que el cuerpo produce. Si en nosotros tenemos menos cantidad de producción urinaria, nos va a hablar de que ese riñón está batallando o está sufriendo. O sea, la cantidad es importante, no importante. tanto el olor. Todo te complementa, pero evidentemente la cantidad de orina que se produce al día es fundamental. Esto va de la mano también de qué tantos líquidos consumimos. Pero uno de los puntos que nos pueden avisar que algo está alterado es la cantidad de orina que se está produciendo. Y la otra también es si el olor, la coloración, ¿sí? Y por ejemplo las veces que se va a orinar. El olor cuando es muy fuerte y la coloración cuando es de qué color. El olor cuando es fuerte nos habla de que hay algo raro, que puede ser desde que estamos desechando alguna sustancia que consumimos hasta una infección. Incluso. Es correcto. Y el color también puede hablarnos desde que haya el desecho de alguna sustancia. Por ejemplo, es muy común consumir dulces como obleas, tamarindos, etcétera, que pueden ocasionar que la orina se pinte de un color rosadito. También la remolacha, ¿verdad? También la remolacha. Entonces, eso puede ser algo normal, pero lo podemos identificar que hay un color diferente. Y podemos pasar por una gran variedad de colores, también por algunos medicamentos, e incluso llegar hasta un color rojizo, que es propiamente por la presencia de sangre en la orina. Hablando del cáncer del urotelio, ¿cómo se manifiesta para saber que tenemos estas señales en el cuerpo? El cáncer del urotelio va a ser un tumor o alguna neoplasia, un tumorcito que aparece y puede ser en cualquier parte de todo el recubrimiento interno de la vía urinaria. A ver. Eso quiere decir que puede ir desde la punta del cáliz superior, es decir, el riñón tiene 3 cuartitos. A ver. Tiene un cuartito arriba, un cuartito en medio y un cuartito abajo. De allí se unen y forman uno solo que se llama pelvis del riñón, que es como si fuera mi mano. Y después de allí siguen un conducto que es como si fuera mi brazo, que se llama uréter. A través de eso drena la orina. Y eso va a llegar a la parte inferior, a una bolsa que es la vejiga, para que posteriormente se deseche. Entonces, el cáncer de urotelio se puede localizar en cualquier parte de estos cuartitos, de la pelvis del riñón, del conducto que es el uréter o propiamente en la vejiga. Si nosotros estamos pensando en un cáncer de urotelio a nivel del riñón, podemos tenerlo en los cuartitos o en la pelvis del riñón. Y las manifestaciones que nuestros pacientes van a tener en algunas ocasiones puede acompañarse con dolor, pero el síntoma más importante va a ser la presencia de sangre en la orina. ¿Y dolor dónde? Dolor en la región de la espalda hacia la parte donde se encuentra localizado el riñón, y ese dolor se puede, digamos que correr o irradiar hacia la parte anterior del abdomen, hacia adelante, y llegar hasta la región de la ingle de ese lado. Es un dolor que hacia allá se refiere y puede ser un dolor desde discreto hasta un dolor intenso.
Pero aquí lo más importante a considerar es que se va a presentar sangre en la orina. Y eso puede ser en algunas ocasiones visible a la hora de estar orinando o en algunas otras que no lo percibamos hasta no hacer algún estudio de orina por alguna situación. Pero por lo general es mucha sangre, ¿no? Puede variar, pero la mayoría de las veces sí es mucha sangre. Incluso puede llegar a ser prácticamente como si estuviéramos desangrándonos por la orina. ¿Qué órganos se ven comprometidos cuando hay cáncer del urotelio? Pues lo más importante es el riñón, el conducto que comentábamos que es el uréter que conecta el riñón con la vejiga y la vejiga. Y en ese sentido es más probable que se presente a nivel de la vejiga, que es una bolsa grande, después de allí a nivel del riñón, en alguno de los conductos interiores del riñón, y el más raro que se presenta es en el tubito, en el uréter. Cuando una persona tiene cáncer del urotelio, necesariamente tiene que ver con que si fumó o alguien cercano a esta persona estuvo durante muchos años fumando. Sí, dentro de los factores de riesgo para presentarse este tipo de cáncer, el más importante justamente es el tabaquismo. El tabaquismo va a incrementarnos 3 veces el riesgo de presentar un cáncer en el urotelio, en cualquiera de los sitios que hemos comentado. Entonces, si nosotros fumamos o estuvimos en contacto con gente que fume, también tenemos ese factor de riesgo. No solamente el tabaquismo es el factor de riesgo para cáncer de urotelio, existen algunas otras situaciones que nos ponen en riesgo, como por ejemplo el trabajo en cierto tipo de actividades que estemos en contacto con algunas sustancias carcinogénicas, como por ejemplo en la industria del hule, de las pinturas, de las aminas, y todo eso puede favorecer que nuestro cuerpo capte esas sustancias carcinogénicas, o con el tabaquismo las fumamos, llega a los pulmones, hace daño a los pulmones, pero también hay sustancias que se van a desechar, como comentábamos, es un filtro, se desechan y justamente van a navegar con todo el flujo de la orina por la vía urinaria esas sustancias y van a ocasionar este factor de riesgo para desarrollar el cáncer urotelial. ¿A qué edad aparece este cáncer? ¿Siempre a edad adulta o puede aparecer antes? Es más común que se presente después de los 60 años, incluso hay estadísticas que nos dicen que incluso es después de los 70 años. Pero evidentemente si nosotros vamos sumando factores de riesgo, podría presentarse a una edad un poco más temprana, pero generalmente es después de los 50 años. ¿Qué personas son más propensas? El cáncer de urotelio se presenta más frecuente en los hombres que en las mujeres, más o menos es el doble de posibilidades de que se presente. Y mucho de ello también viene como pues todas estas costumbres que teníamos desde hace años, ¿no? Que ¿quién fumaba? El hombre, no la mujer. Entonces ahí empieza a haber factores de riesgo. ¿Quién se iba a trabajar a las fábricas? El hombre y no la mujer. Actualmente sigue habiendo un predominio en el género masculino, pero se está teniendo una tendencia a que también se presente más en las mujeres. ¿A qué nos enfrentamos cuando el doctor te dice, el urólogo en este caso, alguien como usted, le dice al paciente, mira, estamos ante un tumor del urotelio? Lo más importante aquí es el detectarlo de forma temprana. Y para que nosotros podamos detectarlo de forma temprana, como ya comentamos, el síntoma pivote va a ser la presencia de sangre en la orina. A la hora de que nosotros tenemos un paciente con sangre en la orina, y dependiendo de los factores de riesgo, los grupos de edad, tenemos que hacer algún estudio de imagen que nos oriente para definir en qué lugar se puede encontrar la lesión que está desencadenando estos síntomas. ¿Una cistoscopía? Primeramente, ¿O la tomografía? podemos hacer ambas cosas. Podemos hacer la cistoscopía que nos permita evaluar el interior de la vejiga, porque como comentábamos, el sitio predominante va a ser la vejiga. Puede haber en todas partes, como comentamos, pero lo más común es en la vejiga. Entonces podemos hacer una cistoscopía para revisar toda la vejiga y si encontramos alguna zona sospechosa o una lesión tal cual, podemos ya sea tomar muestra de esa lesión, mandarla a analizar y en una segunda intervención hacer un procedimiento o en ese mismo momento hacer un procedimiento donde quitamos esa tumoración. Pero también es importante una tomografía.
Una tomografía que nos permita evaluar desde la vía urinaria alta, que son los riñones, las cavidades del riñón, el tubito donde baja la orina y la vejiga, para definir si realmente es a nivel de la vejiga o está en la parte superior, que es menos común, pero no debemos descartarlo. ¿De qué depende que este cáncer del urotelio haga recurrencia o haga metástasis? Hay dos términos muy importantes cuando hablamos de los tumores uroteliales. El primero es justamente la recurrencia, y la recurrencia nos va a decir que un paciente que ya tuvo una lesión de un carcinoma urotelial que ya se trató y que con el tiempo que nosotros tenemos que vigilarlos, al menos todo paciente con un tumor se tiene que vigilar al menos 5 años, si no es que hasta 10 años. En este tipo de casos es muy frecuente que recurran las lesiones. Es decir, ya se corrigió el sitio original, pero vamos a tener un implante o una recurrencia más adelante. Ese es un punto fundamental. Y el otro punto importante se llama progresión. La progresión, ¿qué significa? Digamos que nosotros tenemos el urotelio, que es la parte más interna de estos cuartitos o de la vejiga, y tenemos una capa de músculo alrededor y al final una capa que recubre, que es donde llegan todos los vasitos y los nervios a la vejiga o a cualquier parte de la vía urinaria. Entonces nosotros vamos a tener posibilidad de que el paciente tenga una lesión superficial. Eso significa que solamente esté afectando la capa más interna, o una lesión más profunda que llegue hasta el músculo o todavía más profundo. ¿Y cuando llega al músculo, qué pasa? Ya nos cambia todo el panorama del manejo. Pero si yo, por ejemplo, tuve una lesión superficial, ya lo traté y lo estoy vigilando, la otra terminología que estábamos comentando se llama progresión. ¿Eso qué significa? Que al inicio estaba en la capa más superficial y que con el tiempo puede irse como enraizando, como creciendo como nuevamente. Que le gusta el lugar y aquí soy, y se va aquí profundizando. ¿Sí? Y eso es algo importante que tenemos que evaluar, porque justamente cuando ya llega hacia la capa de músculo, que es más profunda, o a la capa más externa, ahí tenemos la posibilidad de que el paciente presente una metástasis, que sería el tercer término. ¿Por qué? Porque justamente en esa capa más externa es donde van los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los nervios, etcétera, y a través de esos es que puede el tumor inicial salirse a otro sitio, que es la metástasis. ¿Cuándo usted, que es experto en cirugía de mínimo acceso, en laparoscopía, cuándo usted decide operar este tumor, ¿no? O sacar este tumor, digámoslo de esa manera? Aquí lo vamos a dividir en dos grupos. El primer grupo es si nosotros tenemos un paciente con un tumor en el urotelio, en la vejiga. Haremos una cirugía como una cistoscopía, que es meter una camarita por la uretra, llegar a la vejiga, observar todo el interior, y si tenemos un tumor, resecar o cortar o raspar, también le llaman los pacientes. Y esos pedacitos se extraen, se envían a análisis patológico para que nos definan hasta dónde está llegando la profundidad y las características de la lesión. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de manejar a los pacientes que tienen un tumor en el urotelio, en la vía urinaria alta, que es a nivel de los riñones. Y ahí el tratamiento es diferente. Cuando nosotros tenemos ya corroborado que es un tumor urotelial a nivel del riñón, nosotros tenemos que hacer una cirugía que se puede hacer por mínimo acceso, por laparoscopía o por una cirugía tradicional abierta, en donde vamos a quitar todo el riñón, vamos a quitar todo el conducto del uréter y vamos a hacerle un cortecito a la vejiga, porque ese conducto, que es el uréter, llega a la vejiga y se introduce de una forma angulada. Entonces tenemos que quitar hasta ese sitio y la vejiga la cerramos, ¿sí? Todo eso en bloque se va a análisis patológico para definir justamente todas las características. El grado de este cáncer. Exacto. Vamos a una pausa, doctor Rosas Nava, y al regreso continuamos sobre el tema. Ya volvemos, atentos, que es un tema súper importante.
estamos de vuelta para continuar hablando de cáncer del urotelio, que puede ocurrir, según hemos escuchado, en cualquier parte del tracto urinario. Nuestro invitado, les recuerdo, tome nota, es el doctor Emmanuel Rosas Nava, es urólogo con especialidad en laparoscopía y cirugía robótica. Doctor Rosas Nava, estábamos hablando de los tratamientos que existen y usted nos decía cuándo sí cirugía abierta o cuando es por mínimo acceso. Pero digamos, usted operó al paciente, ¿qué sigue después? Cuando es del tracto urinario superior, lo que sigue es vigilar. Cuando se trata de un tumor urotelial en la vejiga, lo que se hace es que se quita, se raspa el tumor y dependiendo el grado, dependiendo la profundidad que está invadiendo, es el tratamiento que tenemos que dar a continuación. Si nosotros tenemos un tumor superficial, es decir, que solamente está en la capa de la mucosa, la capa más interna de la vejiga, lo más adecuado es dar algún tratamiento dentro de la vejiga. ¿Cuáles son los tratamientos que existen? Hay doctor? dos opciones de tratamiento que se llama terapia intravesical, es decir, ponemos una sondita por donde orinan, se vacía la vejiga y se coloca el medicamento. Eso lo podemos hacer en el consultorio. Se quita la sonda después de colocar el medicamento y se van a casa. Las dos opciones de tratamiento es una quimioterapia intravesical y se llama quimioterapia porque finalmente es un medicamento. Ojo, aquí es importante que recordemos que el tratamiento va a actuar directamente dentro de la vejiga. Eso significa que no debemos de traer a la mente las ideas de que va a ser un efecto muy fuerte, que nos van a dar náuseas, vómito, etcétera, que es la característica de cuando alguien habla de que le van a dar quimioterapia. No, aquí el efecto va a ser prácticamente a nivel del interior de la vejiga. Y entonces a la hora de aplicar ese medicamento, nosotros mandamos al paciente a casa y ese paciente tiene que tratar de tolerar lo más posible el medicamento en la vejiga para que justamente haga efecto en todas las paredes de la vejiga. Y habitualmente les decimos que por lo menos toleren un par de horas, 2 horas, después van al baño, orinan y se acabó. Pero hay otro grupo de tratamiento que también platicamos que puede ser quimioterapia intravesical, pero se llama inmunoterapia, porque lo que ocupamos es un agente biológico que es un bacilo, que es el BCG, que ustedes seguramente han de recordar, una vacuna que de niños se aplica para disminuir la probabilidad de tuberculosis. Bueno, el objetivo de aplicar un medicamento como la BCG dentro de la vejiga es disminuir la posibilidad de recurrencia y la posibilidad de progresión, que decíamos que esta progresión es que el tumor se va haciendo más profundo, va invadiendo capas más profundas. Entonces, la BCG nos va a disminuir esas dos situaciones. ¿Cuál es la esperanza de vida de una persona con cáncer del urotelio, doctor Rosas Nava? La esperanza de vida va a variar dependiendo varios factores. Como comentábamos, va a depender del tamaño de las lesiones, el número de las lesiones, las características que nos dice el patólogo al revisar las muestras que le mandamos después de la cirugía. Pero si tenemos un paciente con un tumor único superficial que no involucra más allá de la mucosa, podemos tener una expectativa de vida de alrededor del 90-95%. ¿Que implican años cuánto? Las expectativas a 10 años andan alrededor del 85-90%, que es una sobrevida muy buena. Si nosotros nos vamos yendo hacia un tumor más profundo, más grande, que tenga incluso actividad fuera de la vejiga o del urotelio a una metástasis, evidentemente va disminuyendo esa posibilidad de sobrevida. Y a 10 años un paciente con actividad metastásica puede tener una sobrevida de 5%. Nos llegan las preguntas a través de las redes sociales, a la cuenta de @ISAentrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa. Y dice la primera pregunta: mi doctor me ha dicho que me van a extirpar la vejiga. A un paciente que estaba al lado mío le hablaron de quitarle el riñón. ¿Cuál será nuestra calidad de vida? La calidad de vida va a variar dependiendo el tipo de tumor que tenga y la posibilidad de reconstruir una vejiga. ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos un paciente con un tumor profundo que invade el músculo o más, tenemos que quitar toda la vejiga. En el caso de los hombres incluye la próstata, las vesículas seminales y se tiene que hacer una nueva vejiga.
En el caso de las mujeres se quita toda la vejiga con el útero y los ovarios. ¿Y eso cuánto tarda una reconstrucción de vejiga? Es una cirugía laboriosa, es una cirugía larga que puede tardar entre unas 4 y 6 o 7 horas. Pero vamos, se hace en un mismo día, en un solo procedimiento. Se hace en la misma cirugía. Nosotros entramos, quitamos todo lo que implica lo que está afectado de la vejiga y los órganos adicionales que platicamos, y en ese mismo momento tomamos un segmento habitualmente desde intestino, ¿sí?, para hacer una nueva vejiga. Una reconstrucción. Doctor, nos llega otra pregunta, la cuenta de @isaentrevista, que es nuestra cuenta en X, y dice, ¿aguantarse para ir al baño provoca cáncer? No, aguantarse no provoca cáncer. Podría ser un factor de riesgo para tener infecciones urinarias, por ejemplo, pero no nos va a dar cáncer. ¿Y qué tan frecuentes son estos tumores del urotelio? Pues el cáncer urotelial, por fortuna, no es de los más comunes. A nivel del tracto urinario ocupa el 4º lugar de todos los tumores del tracto urinario, y a nivel de todos los tumores que pueden presentarse en el cuerpo es el 9º más frecuente, que no es de los más comunes, pero evidentemente es importante. Vamos a volver a hablar de riesgos porque nos llega otra pregunta ahora del canal en inglés que es @telesurenglish, y nos preguntan si el cáncer del urotelio es hereditario. No como tal el cáncer del urotelio es hereditario. Sin embargo, debemos de considerar que si hay factores de riesgo, como por ejemplo la exposición al tabaquismo, si yo muchos años he estado en contacto con mi papá, mi mamá, algún hermano que suelen fumar, pues no va a ser como tal hereditario, pero también puede ser un factor de riesgo por estar en la misma familia que tengamos. Otra pregunta nos llega a la cuenta de @isaentrevista y dice, haber recibido un tratamiento oncológico, quiero pensar que una quimio, una radioterapia, previo en otro órgano, ¿esto me provocaría desarrollar cáncer de vejiga? Sí, hay algunos factores importantes a mencionar. El haber recibido radioterapia hacia donde está la vejiga por algún tumor en el cuello uterino, en el ovario, etcétera, en el colon, si es que lo llegan a utilizar, puede incrementar el riesgo, ¿sí?, hasta un par de veces más el riesgo de desarrollar cáncer de vejiga. Y también el uso de algunos quimioterapéuticos a base de platino podrían desarrollar también un poquito más de riesgo para presentarse un cáncer de vejiga. Doctor, ¿qué usted les recomienda a sus pacientes con algún problema en el riñón? O más bien, ¿cómo logramos que nuestro riñón esté contento, que no tenga problemas con otros órganos y que nos haga la vida más fácil? Pues yo creo que lo más importante aquí pues son los hábitos generales, ¿no? A ver. Y dentro de los hábitos generales algo fundamental es una adecuada hidratación, ¿sí?, tratar de mantener una ingesta de más de 2 litros de agua al día. Lo que también les suelo recomendar es disminuir la ingesta de sal. Ahora todo lo que podemos conseguir y comprar tiene sodio añadido. Entonces, sobre todo si son los industrializados. Totalmente, entonces hay que tener mucho cuidado en eso y justamente tratar de no aguantarse para ir a vaciar la vejiga. Importantísimas, hay que distribuir este mensaje por todas las redes sociales porque el riñón es un órgano súper importante. Qué bueno que tenemos 2. Gracias, doctor Rosas Navas, por haber estado con nosotros y respondiendo todas estas preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales y también las preguntas que ha hecho nuestro equipo de producción. Y ya lo escuchó, hay que tomar muchísima agua para que el riñón se mantenga en forma. 2 litros diarios, recomienda el doctor Rosas Navas. Y bueno, yo le deseo una buena jornada, cuídese mucho y ámese más. Recuerde que cuerpo hay solo uno. Hasta la próxima.